Dios les bendiga, hermanos. Espero que me estén escuchando bien. Si no es así, pueden hacer ver. eh, pero yo supongo que sí. Dios les bendiga, hermanos. Espero que me estén escuchando. Discúlpeme, tuve una pequeña interrupción. Vamos de nuevo a la palabra de Dios. Hace un rato, meditaba acerca de cómo Dios siempre tiene un recurso de salvación para el hombre. Y yo creo que el principal recurso de salvación en estos tiempos que hemos estado inmersos en tantas crisis es precisamente la palabra de Dios mismo. Hoy estamos en el primer culto de un mes, que es un mes que para la mayoría de las personas es especial. Sin embargo, para nosotros los cristianos todos los días deberían de ser especiales, ¿no? Allá afuera se celebra el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, si contextualizamos esto a la iglesia cristiana, encontraríamos cosas mucho más sofisticadas que la simple celebración de un día. Y regresando a la palabra, le invito a que vuelva conmigo a darle lectura al capítulo 4 de Efesios. En el versículo 17 al versículo 32 dice la palabra de Dios así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a estar tratando este mes, aparte del amor, es el perdón. Y trataremos de ver cuán importante es el perdón para nosotros los cristianos, cómo es que podemos llegar a alcanzar el perdón de nuestro Señor, de nuestro Redentor, y cuáles fueron los motivos por los cuales Él tuvo a bien perdonarnos, siendo que Él tenía toda la plenitud en sus manos. Sin embargo, tenemos que recurrir a cosas bastante básicas primero. Encontramos que, contextualizando un poco acerca de lo que estaban viviendo nuestros hermanos en Éfeso en la época de Pablo, tenemos que recordar algunas cosas que estaban sucediendo. Primeramente, y lo principal, era que
había una serie de filosofías alrededor de la iglesia primitiva. Es decir, que había bastantes ideas que estaban volando en la mente de muchas personas, de muchos filósofos en ese tiempo, y esto trastocaba un poco los conceptos y las enseñanzas que se tenían dentro de la iglesia primitiva. Pareciera que en el último versículo, el hermano Pablo nos llama a perdonar. Tal vez lo leamos en el último de los versículos como si fuera algo no de suma importancia. Sin embargo, yo pienso que mucho del avance eclesiástico se debía a que había una armonía entre todos los miembros de la iglesia. ¿Y por qué es tan importante conocer esto? Sabemos que en el tiempo había un sinfín de personas que se pronunciaban y que se paraban incluso en medio de las calles a compartir sus filosofías acerca de la vida. Parecía que había una necesidad ferviente por conocer en entereza todos los aspectos de la humanidad. Una filosofía bastante resaltable en ese tiempo era la que compartía el filósofo Séneca, el estoicismo, que se pronunciaba acerca del perdón, que esta era una circunstancia que vivían dos personas, o tal vez más, en el cual la persona ofendida eximía de toda culpa a aquella persona que había sido la agresora. Sin embargo, que ésta no justificaba el hecho que se había suscitado para merecer el perdón, para obtener el perdón. Y algunas de estas cosas fueron enseñadas y muy seguidas, incluso ha trastocado y ha trascendido hasta el día de hoy. Hoy en día estas filosofías siguen vivas y muchas gentes las siguen. Sin embargo, el perdón real, el perdón auténtico que nosotros recibimos fue aquel perdón de una persona que no tenía ni culpa, que no tenía necesidad de enviar a su único hijo a sacrificarse por nosotros. El perdón máximo que nosotros recibimos fue el sacrificio de Jesús en el Calvario. Esa sangre derramada en el Calvario, en esa cruz, fue la que perdonó todos nuestros pecados. Y más adelante, con el precio que Él pagó, nosotros tenemos que ir preparándonos y tenemos que ir caminando en sabiduría, tenemos que ir caminando en conocimiento para no dejarnos engañar por las filosofías que habían en la época. Pero el judío también tiene una propuesta acerca del perdón muy interesante. Para el judío, el perdón es una cuestión del alma, es una cuestión almática. Es una cuestión que trastoca también el tema físico del hombre. Es decir, que aquellas cosas que no se han perdonado en algún momento van a afectar incluso el tema palpable del cuerpo. Es decir, que en algún momento tú te vas a enfermar si no perdonas aquellas cosas que tú tienes en contra de tu hermano. Incluso hay un día, un festejo especial para el perdón. Este es el Yom Kippur, es el día del perdón. Es una serie de ritos, hermanos, tan sofisticados, tan llevados en orden, que en todo, si nosotros observamos, en todo hay un significado, en todo hay una propuesta, en todo hay una solución. Esto es algo de admirarse, y para los judíos el perdón, siendo una cuestión del alma,
tiene 3 fases. Es decir, tiene, vamos a decirlo así, 3 niveles. El primer nivel es, se le denomina Selijá. Y por significado es el reconocimiento de que hay un problema. Es el querer arrancar el dolor. Es la decisión que toma una persona de arrancar el dolor que está padeciendo por la falta de perdón. Esto nos quiere decir algo, hermanos, que los judíos, mucho antes de que hubiera diagnósticos psicológicos, sabían que primero había que reconocer que había un problema dentro de nosotros cuando se trataba de la falta de perdón. Para ellos era importante que nosotros primero reconociéramos que había un problema en nosotros para estar en disposición de perdonar a las personas que nos ofendieron y sobre todo para también estar en disposición de pedir perdón a aquellas personas a las cuales ofendemos y estar dispuestos a remendar ese error. Esa era una de las cosas que tenía como propósito aquella fiesta del Día del Perdón, ir con tu hermano y pedirle perdón, reconocer que tú tenías un problema, que ocasionaste un problema tal vez, que le ofendiste y que en ese momento tú estabas ahí reconociendo el error y queriendo obtener clemencia por ello. Así, de esta manera, tú y tu hermano podían crecer en su relación. Y todos sabemos que el interés de la carta de Pablo era que la iglesia primitiva, la iglesia que estaba en ese momento creciera, que no hubiera trabas de esa naturaleza. El segundo nivel se le denomina Mejilá. El Mejilá es un poquito más profundo que la primera parte. El Mejilá nos dice que nosotros tenemos que tener conciencia de las cosas que están sucediendo como consecuencia de la falta de perdón. Es decir, que tú ya tienes conocimiento de que te está sucediendo algo malo porque no has perdonado a alguien o porque alguien no te ha perdonado. Así que tú en ese momento decides arrancar ese dolor, arrancar esa carga y tomar una resolución sobre ello. Así que esto lo vemos reflejado de forma en que en aquellas fiestas se tomaba un tiempo específico, hermanos, como nosotros lo tomamos cuando estamos tomando la Santa Cena. Cuando vamos a tomar la Santa Cena, el pastor nos llama y nos dice, tenemos un tiempo, hermanos, para que si tú tienes algo contra tu hermano, vayas y le pidas perdón. O que si tú sientes que el hermano te ha ofendido, tú se lo hagas saber. Tal vez el hermano no se da cuenta de que tú le has ofendido. Así que tú vas con él y le dices, hermano, perdóname por tal situación. Esa es la etapa del Mejilá. Aquella persona que toma la decisión de dar un paso y pedir perdón. Es la acción. Así que tenemos la primera fase, que es el Selijá, que es reconocer que tú estás teniendo un problema por la falta de perdón. Está la segunda fase, que es Mejilá, que es tomar acción e ir con esa persona y pedirle perdón o perdonarle. Y está la tercera etapa, que es la Capará. Y esta es la más significativa, hermanos, porque esta es la sustitución del negativismo con el amor. Y esto, si observamos bien, nos dice muchas cosas, hermanos. Es algo tan simbólico y tan solemne que nosotros nos tendríamos que poner a estudiar simplemente este concepto por mucho tiempo.
Esto quiere decir, hermanos, que después de las etapas anteriores, tú decidiste sanar esa herida que tienes. Tú le has pedido al Señor ya perdón, porque tú ya fuiste con tu hermano, tú ya fuiste a pedirle perdón, tú ya fuiste a perdonarlo, tú te quitaste esa carga. Una explicación muy bonita que yo leí en algún comentario acerca de estos estudios decía que el corazón del hombre es como un vaso, es como un vaso de barro, y la falta de perdón va agrietando ese vaso, de tal forma en que Dios, en su soberanía, en su magnificencia, en lo vasto que Él es para nosotros, cada día nos da su amor, nos llena de amor ese vaso. Sin embargo, esas grietas provocadas por la falta de perdón hacen que todo ese amor se derrame. Llega el momento en que esas grietas vacían el vaso y ahí estamos todos amargados, hermano. Hoy en día es imperativo que nosotros pongamos en práctica esas cosas que nos enseñó, nos quisieron enseñar nuestros padres de la iglesia primitiva. Perdonar. El capará es aquella solución que el hombre tiene que tomar sobre sí mismo y pedirle al Señor: Señor, aquí estoy, ya hice lo que tenía que hacer, ya perdoné a mi hermano, ya me perdoné a mí mismo, ya perdoné a mi padre, a cualquier persona que me haya ofendido. He tomado la decisión de sanar, así que esto lo voy a arrancar de mi vida. Y finalmente, quiero que tú restaures ese vaso que tú formaste con tus manos. Esas grietas que habían provocado la falta de perdón, cúbrelas con tu amor. Expresamente, la definición de capará es esa. Sustitución del negativismo, de todas esas cosas que nos hirieron, por amor. Y todos sabemos que la principal fuente del amor es Dios mismo. Así que volvemos otra vez al principio. El Señor nos formó con sus manos y nosotros caminamos por la vida tal vez siendo golpeados de muchas formas. Sin embargo, el día en que tú decidas arrodillarte y volver a Dios, volver al principio, el Señor te va a volver a formar. Él tiene el poder, Él tiene la sabiduría y Él tiene la soberanía, para volver a rehacer tu vida como si tú comenzaras de nuevo. Y esto, hermanos, nos va a hacer crecer no solo como personas individuales, sino que tú te vas a convertir en un agente de cambio en cualquier lugar en donde estés. Una persona que ha perdonado, hermanos, una persona que ha alcanzado el perdón, es una persona que influye doblemente. Es decir, que tú aceptaste al Señor como tu Salvador, tú ya tienes la primera tarea, que es llevarle a toda criatura el Evangelio, dar tu testimonio y decir las maravillas que el Señor hizo contigo. Solo tú conoces qué es lo que el Señor hizo de ti. Sin embargo, la gente, por ese testimonio, puede ser alcanzada por Dios. Y en el momento que tú decidiste perdonar, fuiste restaurado. Tal vez en este momento no estás completamente restaurado y te faltan cosas por perdonar. Yo te invito a que en este momento, mientras yo te hablo, tal vez se te venga a la mente una ofensa que me hizo tal hermano. Tal vez de niño fui abusado, tal vez de esposa he sido maltratada, tal vez como padre no se me dio el lugar, o tal vez como madre no vi la autoridad de la cobertura del padre. Hay tantas circunstancias que nosotros podemos tocar en este tema, hermanos. Sin embargo, la solución es una y es completa y es suficiente. Y ese es el perdón y el amor
que nosotros alcanzamos inmerecidamente por el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Y cuando nosotros valoramos con todo el valor que tiene el sacrificio, sabemos que ese perdón es totalmente inmerecido. En la filosofía, tal vez nos digan, es que el perdón es a base de méritos. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer méritos delante de Dios si Él es toda santidad? Si Él es toda soberanía. ¿Cómo podemos hacer méritos? Nosotros no podríamos tener ningún mérito, no podríamos tener ninguna solución. Nuestras filosofías no nos podrían alcanzar para nosotros argumentar el perdón de Dios. Es decir, para argumentar que nosotros merezcamos el amor de Dios. No lo merecemos, hermanos. Y es muy importante que el perdón se tome como una vía, como un camino para alcanzar el amor de Dios y para que nosotros podamos ser personas también llenas de el amor que la gente necesita, hermanos. El hermano Pablo nos apunta, nos puntualiza muchas cosas que tenemos que dejar atrás: enojos, iras, contiendas. Y tal vez cuando lo leamos decimos, bueno, es que estas personas pues estaban en muchos problemas, tal vez querían evangelizar de esta forma, ¿no? Con sus actitudes. Sin embargo, si profundizamos un poquito, sabemos que Pablo le está hablando a las personas que están adentro de la iglesia. Eso quiere decir que había muchas cosas que había que afinar. Incluso en la iglesia primitiva, que era la iglesia que se dice que ha estado más ferviente, más viva. Ya había problemas en ese entonces, hermanos. No podemos decir que en estos tiempos entre nosotros esté todo bien. Recuerda, el primer paso es reconocer que tú tienes un problema. El segundo paso es tomar una decisión y decir, esto lo voy a perdonar o voy a pedir perdón. Y el tercer paso es pedirle a Dios que cambie todo ese negativismo por el amor que solo Él te puede dar. Hay una historia, un estudio, más bien dicho, de un doctor de la época de los 70, me parece, de los 60, un doctor en psicología. Son una serie de cartas que el doctor le manda, que el psicólogo le manda a un doctor. En estas cartas le comenta el psicólogo, el doctor, me parece que se apellidaba Fisher, el doctor Fisher, el psicólogo se llamaba Albert Fisher, me parece, ahorita no tengo muy claro el nombre. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que en estos artículos son varias cartas, son varios estudios acerca de cómo las personas se afectan por el hecho de que algunas enfermedades son psicosomáticas. Es decir, que algunas enfermedades las provoca un entenebrecimiento psicológico. Sabemos que todas estas cosas ya tienen nombre, es decir, en la Biblia ya nos vienen mencionados, como les acabo de decir, para los judíos esto ya tenía mucha claridad. Sin embargo, nosotros acá en Occidente, pues tal vez tardamos un poquito más en entender con profundidad estas cosas. El doctor en psicología le menciona a este doctor que no logra encontrar el problema. Perdón, el doctor normal al doctor de psicología le dice que no logra encontrar la fuente del problema que está teniendo esta persona. Esta persona está teniendo, el paciente está teniendo problemas en la boca de su estómago, presenta un cuadro
muy grave de gastritis, de algunas pequeñas úlceras, de un exceso de producción biliar. Y a lo largo de estos artículos, usted puede leer que los diagnósticos van empeorando. Este problema surgió un año antes y ha ido evolucionando. El doctor en su última carta le dice al psicólogo que le va a remitir al paciente porque él no encuentra ninguna causa por la cual esta persona esté padeciendo de esto. Ya muchas medicinas se le han recetado, ya muchas personas le han diagnosticado, sin embargo, el problema persiste. Esto suponía un peligro para el paciente porque ustedes saben que cuando se administran medicinas que no necesita el cuerpo termina por rechazarlos o hacer efectos secundarios. Al consultar con el psicólogo, se encuentra que aquella enfermedad era psicosomática, es decir, que había partido de una situación que trastocaba la mente, que afectaba a la mente, y que era tan intenso que esto se reflejaba físicamente. Aquella persona tenía mucho coraje, tenía una ira que estaba guardando. Un año atrás, su padre había fallecido. Y la relación entre él y su padre no era buena. Había muchos pleitos, había muchas cosas negativas entre ellos dos. Y él era el mayor de la familia. Era él y dos hermanas, dos mujeres. Él tenía alrededor de 32 años y sus hermanos, uno tenía alrededor de 20, 22 años y el otro era un pequeño de unos 10 años. Y al tratarlo, el psicólogo le dice, ¿por qué tienes tanto coraje contra tu padre? Tu padre ya dejó este mundo y tú deberías al menos honrar su memoria, dejándolo descansar. Deberías de perdonarlo. Entonces esta persona argumenta, no, yo no puedo perdonar a mi papá. Yo no puedo perdonar a mi papá porque él me hizo mucho daño. Él me maltrató cuando fui muy niño. Él me golpeó muchas veces en frente de mis hermanos. Y mis hermanos crecieron también con aquel temor. En el momento de su partida, me ignoró totalmente en su testamento. Yo me quedé a la deriva. Y ahora tengo que ver por mis hermanos. Me he quedado a cargo de ellos. Y indagando un poco, el psicólogo le dice, bueno, vamos a hacer algo. Quiero que investigues la vida de tu papá. Quiero que les preguntes a tus tíos, a tus tías, tus abuelos si aún los tienes, ¿qué ha sido de tu papá? ¿Qué fue de su vida? Entonces se da la tarea, esta persona, de indagar acerca de la vida del papá. Él se encuentra con la sorpresa de que el papá no tuvo una vida mucho mejor que la de él. Fue un niño abandonado de la calle. Los abuelos resultaron ser personas que adoptaron a su papá. Los tíos le contaron la historia. Su papá había sufrido mucho abuso, sufrió calle, sufrió muchos golpes, muchas idas a la cárcel. Sin embargo, él en un momento de la vida se encontró con esta familia, le dio trabajo y de alguna manera medio se enderezó. Sin embargo, fue la falta de perdón de esa persona la que hizo que esta persona creciera así, el papá del paciente. Fue la falta de perdón la que estructuró la vida
del papá del paciente. De tal forma en que eso fue a parar hasta el hijo. Fue a influir hasta el hijo. Aquí vemos la importancia, hermanos, de que nosotros podamos tener conciencia de que necesitamos el perdón y necesitamos perdonar también. Algo que tienes que tener en claro es que el perdón no solo se trata de que tú eximas a alguien de la culpa, sino de que tú sueltes esa carga que estás cargando y que no deberías de estarlo haciendo. Y esta persona terminó por ser diagnosticada con un cuadro de enfermedad psicosomática. Se le fueron haciendo terapias y según el artículo, la persona iba mejorando un poco. Sin embargo, tú y yo tenemos la clave para ello. Tú y yo tenemos la solución, hermano. Nosotros conocemos a un Dios verdadero. Conocemos a un Dios poderoso y soberano. Conocemos a un Dios que tuvo tanto amor por nosotros que envió a su Hijo a morir por nosotros para poder perdonar el pecado que cometimos, para poder perdonar nuestros errores. Y no solo estoy hablando del pecado original, hermanos. Nosotros somos seres humanos, caminamos y todos los días pecamos en algún momento, pero Dios ya nos dio la solución para eso. Es volver a los pies de Cristo y pedirle perdón. Así es que es muy importante, hermanos, que el perdón prevalezca en tu vida en todos los aspectos. Primeramente, para ti mismo, porque tú necesitas ser ese vaso que tal vez está agrietado en este momento, pero que con amor Dios puede restaurar esas grietas. Pero también necesitas perdonar a aquellas personas que te han ofendido. Recuerda que en la oración modelo Jesús mismo dijo: perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También nosotros tenemos que perdonar a nuestros deudores para nosotros soltar esa carga. Y así nosotros podremos ser restaurados como el vaso del que les platiqué. Tal vez un vaso de barro, pero es un vaso de honra para Dios. Y es un vaso que Dios tiene en alta estima. Y que es un vaso que Dios quiere día con día llenar de su amor. En la mañana, pide al Señor que te llene de su amor. Dale gracias por su misericordia que es nueva día con día. Dale gracias por su protección. Dale gracias porque te devolvió el aliento de vida. Pero sobre todo, dale gracias porque te ha perdonado. Yo espero que estés bien, hermano. De nuevo, es un placer y un gusto y una bendición compartirte la palabra de Dios. Espero que te haya servido de algo, porque para mi vida me sirvió. Al primero que le habló Dios fue a mí a través de esta palabra. Y yo deseo realmente que tú pongas en práctica también la palabra que estás escuchando y la palabra que tú lees en tu casa. Yo sé que Dios también te ha estado hablando en este tiempo, que has tenido tiempo para escuchar la voz de Dios, y espero que atiendas, hermano, atiendas al llamado. Dios te bendiga.